Hola amante sobrenatural. Soy el viajero, tu guía en los rincones más oscuros de lo inexplicable. Hoy nos adentraremos en un suceso que helará tu sangre, el caso del ascensor, donde un guardia perdió la vida dentro de un elevador detenido, y las cámaras revelaron algo imposible de describir. ¿Te imaginas quedar atrapado con alguien que no puedes ver y escuchar voces que no tienen rostro? ¿Serías capaz de mantener la calma cuando el miedo te susurre al oído que no estás solo? Ponte los auriculares, cierra los ojos y prepárate para sumergirte en esta historia. En nuestro mundo existen secretos que muy pocos han visto o experimentado, sombras que habitan los recovecos de lo cotidiano y esperan el momento perfecto para cobrar vida. Antes de comenzar el relato, déjame pedirte un pequeño favor, escribe en los comentarios la frase "yo no subí con él". Con ello demostrarás que eres de los audaces que no rehúyen el misterio y ayudarás a que nuestra comunidad crezca cada vez más fuerte. Si esta historia te eriza la piel, regálanos un like, así YouTube sabrá que este video debe llegar a otros curiosos como tú, y juntos exploraremos lo oculto que se esconde tras las puertas cerradas. La puerta de cristal del vestíbulo se deslizó ante el guardia con un suave susurro metálico. Afuera, la noche gimoteaba entre el viento y las antenas del edificio, pero en el interior reinaba un silencio casi sepulcral. El guardia, Oscar Martínez, ajustó su linterna en el cinturón y respiró hondo, notando el olor a polvo y pintura recién aplicada que flotaba desde los pisos superiores. Aquella era su rutina de medianoche: revisar que no hubiese intrusos en los pisos de oficinas, asegurarse de que ninguna ventana asomara luminiscencia extraña, verificar que las alarmas estuviesen listas. Esa noche, sin embargo, algo no encajaba. Al llegar al ascensor 7, la luz exterior parpadeó con una lentitud antinatural. El panel con los números brillaba a medias, con el 13 intermitente y los demás botones amortiguados en tonos verdosos. Oscar lo estudió. Se encogió de hombros y apretó PB para descender, deseando que sus botas rozaran ya el suelo del primer piso, donde todo era normal, o al menos familiar. La puerta cedió, pero en lugar de su reflejo vio, fugazmente, una sombra que se atragantó contra el vidrio. Parpadeó y no había nada. Con paso medido, entró en la cabina. El olor a metal oxidado le olió distinto, cálido, casi como sangre vieja. Golpeó el botón de planta baja y en lugar del suave clac de engranajes, un susurro lo erizó. Parecía un murmullo rasgado, como si 2 o 3 voces incompletas cada una trasplantaran un eco distinto. Irritado, limpió la linterna del sudor de su frente y la encendió. El haz recorrió la pared, iluminando un grafiti olvidado que decía "yo no subí con él". Oscar tragó saliva. Aquella frase, escueta y retorcida, se clavó en su mente. No recordaba haberla visto antes. El ascensor reducto se movió, pero no hacia arriba ni abajo, se quedó flotando, suspendido en un espacio indefinido. El guardia colocó ambas manos contra la pared opuesta, intentando sentir vibración o calor, cualquier pista de que el mecanismo fallaba. A su espalda, el panel de botones se iluminó solo, encendiendo el 5 y el 12 al unísono. La cabina repiqueteó como si su propia estructura temblara de nerviosismo. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con voz áspera. Identifíquese. El eco de su palabra rebotó y regresó fragmentado, como si la pared dejara escapar solo silbidos. Entonces escuchó un susurro claro, preciso, provocativamente cercano. Ya estaba aquí. Oscar dio un paso atrás, sintiendo como la sangre se le congelaba en las venas. La voz no provenía de ningún altavoz ni micrófono. Llegó detrás de él, como si susurrara al oído de alguien que estaba justo en su nuca. El guardia giró, apuntando la linterna, pero la luz solo reveló aire. Se escuchó un golpe sordo en el panel de botones. Al mirar, vio las huellas de dedos pálidos, marcando el 9 repetidamente, dejando surcos en el polvo fino. La puerta se entreabrió un par de centímetros y luego se cerró de golpe, como impulsada por una ráfaga invisible. Oscar gritó y se lanzó hacia el interruptor de apertura.
pero el mando se deslizó vacío, chirriando y devolviéndole un silencio bruto. Tomó su radio, código 7, necesito. Su voz se cortó y, por primera vez, se escuchó en el audífono un murmullo de respuestas superpuestas. Sube, no te muevas, ya llegamos. No entendía si le hablaban al guardia o al ascensor mismo. El pánico creció cuando el haz de la linterna osciló en círculos y por un segundo iluminó algo grotesco, una figura encorvada, con la piel translúcida y goterones oscuros pegados a la espalda, como si hubiese emergido de una cloaca flotante. La imagen desapareció antes de que Oscar pudiera fijar la mirada. Pero la impresión quedó marcada en su memoria con tinta subcutánea. El pulso se volvió tamborileo y el corazón le golpeó contra las costillas con fuerza creciente. El ascensor retomó su súbita caída libre, lanzándolo boca arriba contra el techo. Oscar se llevó ambas manos al pecho, intentando contener el dolor punzante, pero su respiración se trabó. La cabina como un ente despiadado acogió su cuerpo, que fue arrastrado por el suelo cuando todo se estremeció. El sonido de huesos crujiendo se mezcló con el eco de un suspiro final. Demasiado humano, los focos de emergencia se encendieron, la cabina quedó en silencio, salvo por el débil pulso que aún parpadeaba en la luz roja del botón de alarma. Media hora después, los técnicos encontraron a Oscar apoyado contra la pared trasera, pálido y rígido, el uniforme manchado de sudor sin vida. En letras temblorosas, escritas con la misma sustancia oscura que rezumaba de las bisagras, estaba garabateado: yo no subí con él. Ya estaba allí. La luz de las linternas de los técnicos barría el pasillo vacío cuando la noticia llegó arriba: el guardia había muerto en el ascensor 7, en cuestión de minutos. Un equipo especial acordonó la zona y el silencio de la madrugada se volvió aún más opresivo. El olor metálico flotaba en el aire, mezclado con el perfume seco del sudor de los presentes. Nadie hablaba de más. Cada paso resonaba en los muros como si la propia edificación se burlara de su nerviosismo. Los videos de las cámaras de seguridad fueron bloqueados para una revisión meticulosa. El primer corte mostraba a Oscar subir con paso firme y solitario, tal como indicaban los registros. Sin embargo, en uno de los ángulos laterales, algo se movía detrás de él. No era sombra proyectada por la iluminación, era una figura amorfa de contornos difusos, que parecía deslizarse contra la pared de la cabina. En el siguiente cuadro, cuando Oscar alzó la mano para golpear el botón de emergencia, aquella silueta desapareció en un suspiro, dejando tras de sí un campo de distorsión. El aire vibraba, como si la lente hubiera captado un espejismo. Mientras tanto, en el ascensor detenido, el panel de control mostraba lecturas de energía anómalas. Las brújulas que instalaron registraban picos intermitentes, y el termómetro de la estación descendió repentinamente de 22 K4 en solo 5 minutos. Los técnicos intercambiaban miradas. Un murmullo recorría el grupo: está vivo, o algo lo conserva. Nadie osó explicar la frase garabateada en la pared con tinta oscura y brillante: yo no subí con él. Ya estaba allí. El jefe de turno, el ingeniero Ramírez, sugirió realizar una prueba de apertura manual tras desconectar la energía. Al inclinarse para examinar los resortes, notó que los engranajes chirriaban con un ritmo irregular, como si respondieran a un latido interno. Soltó una risita nerviosa y comentó en voz baja: jamás he oído un ascensor que parezca respirar. Instantes después, el equipo apagó sin querer una de las luces de emergencia, sumiendo el cubículo en una negrura impenetrable. Se sintió un golpeteo pausado contra la puerta. Nadie lo reconoció como un sonido mecánico, era directo, seco, indecible. Con un susurro grave, alguien dijo: ¿lo escucharon? Viene de adentro, aún así. No había forma de distinguir si el sonido procedía del hueco del ascensor o de las propias entrañas del edificio. Un técnico intentó abrir la puerta con la barra en la ranura de la rendija, pero la barra se detuvo a mitad de camino, como si tropezara con algo dentro. Entonces, una voz infantil de aguda, burlona, reía:
detrás de la puerta, entremezclándose con el eco de pasos descalzos por el foso. «Ven a jugar conmigo», murmuró esa risa. El equipo retrocedió aterrorizado. Ramírez, con la valentía que demanda el deber, ordenó usar la radio para llamar refuerzos. Pero todas las señales que entraban por el canal de emergencia llegaban distorsionadas, cortadas, multiplicadas por interferencias de frecuencia desconocida. En uno de los fragmentos más claros pareció captar la voz de Oscar susurrando: «No encuentren al otro». El mensaje se cortó. Y las interferencias se convirtieron en risas agónicas que perforaron los cascos de los receptores minutos. Después, la patrulla de seguridad se retiró y dejaron puesto guardia permanente con grilletes oxidados en la puerta del ascensor. La gerencia, temblando ante la posibilidad de un escándalo, decidió clausurar el servicio nocturno indefinidamente. Tan pronto amaneció, los peritos llegaron con sus maletines. Detectores de campo electromagnético y cámaras térmicas. Cada instrumento registró fluctuaciones imposibles de explicar, manchas frías que subían y bajaban por la guía del ascensor, parpadeos de luz que dibujaban siluetas humanas en los espejos de la cabina. Esa misma tarde, uno de los peritos, llamado Jiménez, revisó el uniforme de Oscar y halló una gota del fluido oscuro que parecía rezumar del ascensor, adherida al forro del bolsillo izquierdo. La sustancia, al entrar en contacto con el aire, se tornó gelatinosa y se deslizó temblando hasta formar una frase escrita en el interior de la prenda: «Aquí espera algo peor». Jiménez sacudió la chaqueta, pero las palabras quedaron en relieve como un surco que no podría borrarse jamás. Mientras tanto, en un registro de bitácora, el equipo anotó la hora exacta del hallazgo: las 4:13. Curiosamente, una de las cámaras externas, las 7 bytes, había captado, justo en ese minuto, una sombra ovalada cruzando la fachada vidriada del edificio sin proyectar ninguna silueta ni reflejo. Aquella misma noche, el edificio quedó vacío y en silencio, salvo por el ascensor sellado con tablones. Pero en la planta baja, junto al panel de seguridad, comenzó a escucharse un golpeteo suave, 3 toques prolongados, como si alguien insistiera en salir. Y luego, en la pantalla de la sala de control, la cámara interna del ascensor cobró vida de nuevo, mostrando un pasillo inexistente tras la puerta cerrada. Las imágenes eran borrosas, pero en el centro del cuadro se dibujaba la figura de un hombre encapuchado, mirando directamente a la cámara con los ojos hundidos en la sombra. La última secuencia mostró su mano apoyada en el cristal, cubriéndose de tinta negra que se deslizaba hasta el marco, antes de que los técnicos pudieran grabar más. La señal se interrumpió para siempre. Cada investigador que ha pasado por aquel turno afirma lo mismo: no hay nada normal en ese ascensor. Se habla de interrumpir el servicio para siempre o incluso derruir la cabina. Pero algo en la conciencia colectiva impide borrar esa puerta de metal manchada de historias imposibles. El alba teñía de un gris mortecino los ventanales del edificio. Pero en el interior persistía una penumbra fúnebre. Los tablones que sellaban el ascensor 7 crujían con el vaivén de las corrientes de aire, como si respiraran con lentitud tétrica. Aquella mañana, Horacio Vega, experto en fenómenos paranormales, entró en el hueco con su equipo de detección acústica y vibracional. Colocó 3 micrófonos de alta sensibilidad en los montantes de la guía y un sensor infrasónico junto a los resortes, con la esperanza de registrar algo más que estática y óxido. Al calibrar los aparatos, percibió un pulso rítmico casi imperceptible. No era el latido humano, aunque recordaba el crujir de huesos que resonó la noche anterior, sino una vibración extraña, más parecida al zumbido de un corazón mecánico. El monitor de frecuencias comenzó a oscilar dentro de la banda que Horacio reservaba para anomalías vivas. Con voz baja pidió silencio absoluto y giró la perilla de ganancia. El sonido emergente fue un eco ahogado que se expandía por el hueco metálico. Un canto gutural repetido cada 47 segundos. «Es un pulso vivo», murmuró, «no pertenece a ningún sistema hidráulico ni electromecánico conocido». La tensión se enraizó en cada fibra de su cuerpo.
soltó el micrófono y se acercó al montante izquierdo, donde restos de tinta negra manchaban el acero. Tocó la superficie fría y la sustancia fingió agrietarse justo bajo la yema de sus dedos, dejando un rastro de costras brillantes. Un sonido sordo retumbó debajo de sus pies el piso de la cabina. En su interior sellado emitía un golpeteo, como si alguien, en la oscuridad, martillara con fuerza oscilante. Horacio retrocedió y enfocó su linterna al piso. La luz delineó un charco casi negro, donde la textura del líquido parecía como si latiera con cada reverberación. El equipo apuntó con cámaras térmicas hacia la abertura que había debajo de los tablones. La pantalla mostró un centelleo de colores imposibles, un punto anaranjado en el centro, rodeado por un halo beige que descendía como una estela de ceniza viva. Con cuidado extremo, Horacio introdujo una pequeña sonda hasta tocar aquella masa ardiente y la reacción fue instantánea, un estallido de radiación ultravioleta, tan violenta que lanzó chispas sobre el sensor, arruinando la lectura de temperatura. En el fragmento de segundos antes de la falla, la cámara registró una imagen borrosa de una mano delgada apoyada en el suelo interior, cuyos nudillos sobresalían bajo una piel cenicienta. El murmullo de pasos lo sobresaltó. Creyó que su mente jugaba trucos, pero al girarse vio uno de sus asistentes, González, pálido como el yeso, envuelto en un sudor frío. Había escuchado, dijo, gritos diminutos que emergían de la máquina como una letanía de niños llorando y rogando, sácame, sáname. Horacio presionó su mano para advertir silencio y se arrodilló junto a la base del ascensor, palpando con la linterna cada tuerca, cada rótula. Allí encontró un símbolo grabado con precisión, una estrella de 5 puntas invertida, rodeada por una inscripción en latín que rezaba Ad Cordium Tenebrarum, hacia el corazón de las tinieblas. El aire se heló súbitamente y los monitores de campo magnético se dispararon al rojo. Horacio alzó la vista justo a tiempo para ver cómo los tablones se deslizaban sin cadenas ni bisagras hasta caer dentro del hueco, dejando el ascensor 7 al descubierto. La cabina, vacía de cuerpo humano, hallábase suspendida a nivel del piso 7, con las puertas entreabiertas como una boca de pesadilla. Un coro amortiguado de gemidos y lamentos surgió del interior, mezclándose con el crujido de cables y poleas. Horacio retrocedió con el resplandor de su linterna temblando, mientras González intentaba bloquear la apertura con una barra metálica. De pronto, un torrente de viento gélido brotó de la cabina, arrastrando hojas de papel, polvo y la linterna de González, que salió volando hasta chocar contra el hormigón. Los lamentos se transformaron en risotadas histéricas. El sonido se propagó como si el ascensor fuese un agujero negro de la voz humana, absorbiendo la calma para vomitar locura. El borde de la puerta tembló y alguien, desde dentro, llamó por nombre a Horacio, arrastrando las sílabas con una lentitud mortífera. Horacio, ven. El científico tragó saliva. Es una imitación de mi voz, murmuró, horrorizado, apoyado en el marco. Percibió un aliento fétido, mezclado con la humedad que rezumaba entre las uniones metálicas. Decidió grabar el sonido, sacó su micrófono y apuntó hacia el hueco, pulsando el botón Direct. El resultado fue una cacofonía delirante, ecos superpuestos de su propia voz, multiplicados por miles en un efecto de cámara de eco infinita, formando una letanía, Ad Cordium Tenebrarum, Ad Cordium Tenebrarum, Ad Cordium Tenebrarum. De pronto, el zumbido cesó. Un golpe seco retumbó en la caja y las puertas se cerraron de golpe. El ascensor cayó un piso, luego otro, hasta detenerse con un estremecimiento hueco. El silencio regresó, pero era un silencio extraño, cargado de electricidad estática y una presencia densa. Las luces de emergencia parpadearon y los monitores volvieron a lecturas normales, como si nada hubiese ocurrido en los últimos 30 segundos. Horacio se incorporó con la frente empapada en sudor y se giró hacia González. Sus mejillas estaban manchadas con motas de tinta negra, formándole un mapa capilar que partía de la sien y rodeaba los ojos. No debemos dejarlo así, susurró Horacio.
esa entidad ha invocado algo dentro de la máquina. Debemos sellar el hueco y llamar a un exorcista mecánico. Pero González, con la mirada perdida, sacó su teléfono y revisó la grabación de audio. Al escuchar el archivo, su expresión cambió a un horror absoluto, la letanía latía de fondo. Pero al final del clip se escuchó otra voz, distinta y profunda, que susurró con tono imperioso: «Pronto abriré todas las puertas». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Horacio. Entendió que aquel ascensor no solo había albergado un muerto. Era un conducto hacia algo que estaba más allá de la ingeniería y la razón. Y en ese instante comprendió que cerrar las puertas sería inútil porque la puerta ya había sido abierta desde dentro del propio corazón de la máquina. La cámara térmica volvió a encenderse sola, emitiendo un zumbido agudo que penetró la sien de Horacio. Por un instante, la cabina del ascensor suspendido gritó en silencio, como si estuviera a punto de desgarrar sus propias chapas de acero. Gimió un estruendo bajo la base, casi inaudible. Y junto a ese murmullo emergió otro sonido, el arrastre vacío de algo que se separaba de la pared posterior. Horacio contuvo la respiración, apuntó la linterna hacia el fondo de la cabina y vio, pegada al cristal sucio, la sombra de un vano pasadizo que no existía en los planos del edificio. Aquella abertura intangible tenía contornos fluctuantes, como un reflejo distorsionado en un espejo de agua. Ninguna llave abría esa puerta, pero estaba allí, oscilando entre la penumbra de las luces de emergencia. González, apoyado contra el umbral sellado, dejó caer su teléfono y el clic resonó con metálica alarma. Horacio comprendió que ese pasadizo prohibido era el origen de los ecos y de la energía malsana que impregnaba el ascensor. Con voz temblorosa, pero decidida, el experto en lo inexplicable dijo: «Debemos entrar. No podemos sellar algo que no entendemos». González negó con la cabeza, temblando: «No sé si es más peligroso dentro o fuera. Todo aquí nos persigue de un modo que drena la cordura». Horacio dio un paso hacia adelante, acercando la linterna. La pared metálica vibró bajo su palma, luego, como si respondiera a una orden secreta, cedió. Un surco oscuro se abrió y la luz reveló un túnel estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que dos personas avanzaran en fila. El aire olía a humedad vieja y a madera podrida. En el fondo, un brillo azulado parpadeaba, recortando contra la negrura las figuras de vigas maltrechas y tuberías que se retorcían como serpientes de óxido. Bajaron de la cabina con cuidado, clavando los pies en el suelo de concreto del hueco. A cada paso, las paredes parecían moverse, exudando un vapor tenue que adhería la ropa al cuerpo. El pasadizo se inclinaba en curva hacia la derecha, y las tuberías mascaron un quejido metálico, como si algo gorfeara dentro de ellas. El pulso de Horacio latía con fuerza desbordada. El cono de luz de su linterna oscilaba, proyectando sombras que danzaban en las superficies. González lo siguió con la mirada fija en cada rincón, convencido de que algo o alguien los observaba desde el mismísimo corazón de la música funesta que se colaba por el suelo. Caminaron 20 metros, quizá más, hasta que el corredor giró otra vez, esta vez descendiendo escalones desgastados sin barandilla. Cada peldaño estaba corroído, desgranándose en polvo gris que se arremolinaba bajo las botas. La sensación de vacío creció. Horacio sintió la presión de algo abriéndose dentro de su cráneo. Las paredes se tiñeron de motas negras, como si la pintura se desprendiese para revelar vetas de alquitrán. En una de las losas laterales, un símbolo idéntico al que habían visto grabado en el montante del ascensor, se destacaba: la estrella invertida rodeada por la leyenda Ad Cordium Tenebrarum. Pero esta vez desgajada, agrietada, como si hubiera sido tallada hace siglos. «No podemos retroceder», susurró Horacio. «Estamos dentro de su territorio». Un rumor lejano, casi inaudible, comenzó a subir por las escaleras. Era un coro indefinido, un murmullo que parecía replicar la cadencia de un viejo himno sacro, pero descuartizado en retazos de frases inconexas. Horacio alzó la linterna y vio, a través de un arco de metal retorcido, la entrada a una cámara más amplia,
Allí, el suelo de loseta vieja y fracturada estaba salpicado de charcos, cada uno reflejando un cielo imposible, una bóveda de estrellas inclasificables. Pequeñas manchas de luz que se desvanecían si uno permanecía demasiado quieto. Del niño que había escuchado reírse detrás de la puerta ahora murmuraba en una lengua gutural, arrancando risas agudas en intervalos erráticos. Fue en ese momento cuando González, con la voz quebrada, reconoció una de las voces. Horacio, ¿escuchas eso? El sonido de su propio nombre, distorsionado, emergía de una grieta en la pared. En la penumbra, Horacio apuntó la linterna hacia la hendidura. Vio, reflejado en un par de lentes rotos, el rostro de Oscar Martínez, el guardia fallecido. La imagen era un destello congelado, el guardia apoyado con brazos rígidos contra la pared de la cabina, el sudor helado en la frente, y los ojos vueltos hacia adentro, con una mirada inquieta que parecía suplicar auxilio. En un pestañeo, la figura se desvaneció, pero dejó un rastro de vapor oscuro que ascendió y se coló por el cuello de su camisa. Adheriéndose a la piel, Horacio se sobrecogió. Comprendió que el ascensor no solo era un conducto, era una prisión. Cada víctima había sido atraída hacia esa cámara, hacia aquel firmamento intangible donde las almas se quedaban atrapadas en un bucle de susurros y pulsos mecánicos. El murmullo se transformó en un grito ahogado de súplica, un solo alarido perforando las paredes. Libérenme, libérenme de las tinieblas. González, temblando, dio un paso atrás, pero su pie pisó un mosaico suelto y cayó en un hueco oculto. El aire se tensó en el pasadizo, el suelo se cerró con un estallido seco, atrapando la pierna de González en sus fauces de hierro. El grito de dolor explotó en el corredor. Horacio corrió hacia él, apartando fragmentos de azulejo y acero. La mano de González estaba cubierta de un líquido oscuro que rezumaba de las paredes del pozo. Cuando Horacio logró tirar de su brazo para liberarlo, vio que en la palma se habían marcado con cortantes surcos las mismas palabras que habían aparecido una y otra vez. Ya estaba aquí. Aquel pasadizo, entendió Horacio, era una jaula para entes menores, almas extraviadas que lanzaban cadenas de lamentos para atraer víctimas nuevas. Al girarse, notó que el coro de voces trepaba por las paredes, reptaba por el techo en forma de hilos de neblina. Tomó la linterna y apuntó al arco de salida. Las oscilaciones de la luz revelaron una figura erguida, tan alta que su cabeza desaparecía en la penumbra. Sus contornos eran imprecisos, pero la forma de un torso humano, alargado y deformado, quedó grabada en la retina de Horacio. González, corre, gritó. No mires atrás, arrastrando su pierna maltrecha. González consiguió ponerse en pie. Horacio sujetó su mano y ambos se adentraron en el corredor, corriendo escaleras arriba, sintiendo el golpeteo de un corazón mecánico detrás de sus pasos. Cada peldaño resonaba bajo el peso de su huida. Tras un cuarto de hora de ascenso, perteneciente a un arquitecto demente, vieron una rendija de luz blanca que temblaba al final del pasillo. Con un esfuerzo final, ambos se precipitaron hacia la claridad. El pasadizo se contrajo, las paredes crepitaban en una exhala inmensa y justo antes de pisar de nuevo el vestíbulo, un punto negro salió disparado de la rendija y resbaló contra la cabina sellada. Horacio sintió un golpe seco en la nuca y cayó de rodillas, mientras un susurro final rezumaba: volveré. La verja del ascensor 7 cayó con un estrépito metálico, atrapando la forma de la que emergía algo invisible. Horacio se incorporó con la frente sangrando, ayudó a González a incorporarse y desde la distancia ambos vieron la figura extraña, porque sus ojos, testigos de lo indecible, reconocieron la silueta de Oscar Martínez mirándolos desde adentro, con la cara desencajada en un grito mudo. Luego, sin mediar más sonido que el latido cansado de sus propios corazones, la puerta se cerró por completo. El guardia muerto los observaba, atrapado para siempre en el ascensor que no debía existir. Y en la pared, recién desgarrada de las enigmáticas grietas interiores, leía una sola frase: yo no me fui. Cuando Horacio emergió junto a González del pasadizo, pensó que lo peor había quedado atrás.
Sin embargo, la silueta de Oscar Martínez detrás de la puerta sellada y la frase "yo no me fui" grabada en el metal anunciaban que la entidad no descansaría. Ahora les tocaba reunir un equipo decidido a adentrarse de nuevo, esta vez con un propósito claro: sellar el mal en su origen o, al menos, comprenderlo lo suficiente para escapar con vida. Convocaron a 3 especialistas, una ingeniera de iluminación, Valeria, un técnico en sistemas hidráulicos, Alejandro, y un exorcista mecánico autodenominado Maestro Duarte, quien aseguraba haber librado a ascensores poseídos de sus ruidos diabólicos usando oraciones y circuitos de cobre. Llegaron al edificio a primera hora con mochilas cargadas de generadores portátiles, estacas de acero inoxidable, detectores de EMF y un viejo manual en latín que el maestro había obtenido de una biblioteca olvidada. A su lado, Horacio llevaba un plano del edificio en el que había marcado cada anomalía registrada, incluido el punto donde el ascensor 7 había dejado de pertenecer a la realidad. La rigidez del aire en el vestíbulo les recordó el filo de una puerta al cerrarse. Horacio encendió la linterna y señaló el ascensor. Los tablones habían sido retirados, como si la maquinaria respirara de nuevo tras la fuga de aire en el corredor. La puerta se entreabrió 1 centímetro sin ayuda humana. El maestro Duarte alzó un crucifijo de cobre y recitó en voz baja: Per spiritus immundus, claude portam tenebrarum, por los espíritus impuros. Cierra la puerta de las tinieblas. El ascensor emitió un chasquido que retumbó como una carcajada apagada, y las puertas cedieron de golpe, revelando nuevamente el pasadizo disforme. Avanzaron en fila india esta vez. Cada paso resonaba con un eco de metal retorcido. Valeria iluminaba el camino con una linterna de luz fría, mientras Alejandro medía la presión de los cilindros y válvulas con su equipo de diagnóstico. En cuanto cruzaron el umbral, notaron que el aire se cargaba de un zumbido eléctrico incapaz de proceder de las líneas originales del edificio. El monitor de EMF de Horacio se disparó a niveles imposibles, oscilando violentamente entre 8 y 12 Gauss, como si una fuente de energía viva latiera a escasos metros de ellos. Allí, susurró Alejandro, señalando un oscuro entresijo de vigas y cables flotantes. El plano indica que debe ser un espacio cerrado, pero el corredor continúa en espiral. Al doblar en un corredor más angosto, se adentraron en un vestíbulo de concreto fracturado, cubierto de charcos que reflejaban una bóveda estrellada idéntica a la del bloque anterior. En la pared lateral, grabadas sobre costuras metálicas, aparecían docenas de huellas humanas diminutas, como dedos de niños apilados unos sobre otros. Valeria, con un escalofrío, leyó en voz baja: «Bienvenidos a su prisión». El maestro Duarte avanzó al centro de la cámara y colocó estacas de cobre en líneas perimetrales, como si dibujara un pentágono de contención. Sacó del maletín un incensario de latón y lo mecidió suavemente, dejando que el humo de salvia impregnara el aire. Claudio, un nombre oculto en su capa, comenzó a repetir una oración en latín: ex machina ad infernum. Rete illos tenebris de la máquina. Al inframundo, devuelve a ellos a las tinieblas. La voz del exorcista temblaba, resonando con un murmullo que crecía hasta convertirse en estruendo. De pronto, un crujido seco se apoderó del espacio. El suelo vibró como un tambor de ultratumba. Un ventiluz parpadeó en el techo y un chorro de tinta negra brotó del rohundido central, formando una mancha que se expandía a toda velocidad. El charco se alzó como una ola viva, salpicando a Valeria, que cayó de rodillas, retorcida por la quemazón. Alejandro intentó socorrerla, pero gritó al instante. Su mano derecha se adhirió a la pared, y al intentar soltarla sintió como la carne le cedía bajo un filo invisible. «Alejandro», gritó Horacio, mientras González, que había regresado para ayudar, retrocedía horrorizado. «Desátala». El maestro Duarte, con ojos inyectados de furia sagrada, marcó la pared con su crucifijo y murmuró: «Spiritia vesto, ignis tuo impera, espíritu, aléjate. Manda tu fuego». La mancha de tinta se quebró, dejando exhalar un alarido que perforó los tímpanos de todos los presentes. Una fractura corrió de lado a lado por el suelo,
y de ella surgió un brazo esquelético de proporciones grotescas. Con un solo tirón, arrancó a Alejandro de la pared y lo arrastró hacia el abismo. Su grito se cortó en la zanja, dejándolos con un silencio devastador. González y Horacio corrieron al borde del cráter. Vieron a Alejandro colgando del brazo del esqueleto, que se retiraba bajo tierra mientras sostenía su cuerpo inmóvil. Un hilo de sangre marcaba el recorrido en la superficie. Brillando a la luz de las linternas, Horacio alzó la pistola Taser que llevaba para emergencias. El maestro Duarte gritó que no la usara, que el metal podría alimentar al ente. González, desbocado por el pánico, intentó jalar al herido, pero su pie resbaló y cayó al charco de tinta negra. Antes de que el suelo cediera bajo sus pies, el maestro Duarte lanzó un alarido Ichuel, golpeando las estacas de cobre con el crucifijo y liberando un destello cegador. Un viento violento atravesó la cámara, barrió el humo y disolvió las manchas de tinta, mientras una voz cavernosa más antigua que el concreto reclamaba en latín: Porta clausum non habet. Iter estina eternum, la puerta clausurada. No es, el camino es para siempre. Valeria se incorporó con dificultad, valiente pese al dolor. Horacio sujetó su mano y con la voz partida dijo: tenemos que salir, antes de que esta tumba mecánica nos cierre para siempre. ¿El maestro? Duarte asintió con la frente bañada en sudor, mirando el túnel disolverse en un murmullo de luces y sombras. Nadie pronunciaba el nombre de Alejandro. Sabían que, bajo tierra, su grito se unía a los de las almas atrapadas. Una legión de lamentos pidiendo liberación. Con un último vistazo al charco seco, donde la tinta se evaporaba, emprendieron el regreso por el corredor escalonado. Cada paso hacia la salida era un martillazo en sus corazones. Habían perdido a otro compañero y presenciado la inexorable fuerza que vivía dentro del ascensor. 7 aferrados a la promesa de un exorcismo definitivo, emergieron al vestíbulo justo antes de que las puertas se sellaran tras ellos una vez más. Pero el eco de la voz cavernosa aún vibraba en sus oídos, recordándoles que aquella bestia no descansaría. Solo habían arañado la superficie de un infierno mecánico mucho más vasto y antiguo de lo que jamás imaginaron. La noche en que la patrulla de seguridad selló el ascensor 7, el edificio yacía en un silencio de muerte. Pero para Horacio y Valeria, ese silencio era solo un pacto pendiente. El mal que habitaba bajo los engranajes del ascensor debía tener un origen, un punto de partida donde comprender su naturaleza. Tal vez encontrar la forma de cerrarlo. ¿Para siempre? Por eso, mientras el maestro Duarte preparaba su liturgia mecánica en un despacho contiguo, Horacio se sumergió en el archivo histórico del mismo edificio. Una cripta de planos amarillentos y expedientes corroídos por el tiempo. Cada folio que consultaba revelaba una capa más profunda de secretos. El inmueble, construido en los años 20, había sido levantado sobre los cimientos de un antiguo asilo de enfermos mentales, clausurado tras un misterioso incendio que dejó decenas de cuerpos sin explicar. En los planos originales, la ruta del ascensor 7 no correspondía a ninguna de las 3 plantas visibles. Un nivel 1 aparecía tachado con tinta roja, marcado como sala de calderas. Sin embargo, un pequeño apunte manuscrito advertía en la esquina: nunca excavar. Aquí, peligro de corrupción perenne. Movido por la pistola de curiosidad, Horacio trazó la ruta clandestina. El ascensor 7 contaba con un hueco oculto tras una pared falsa en el sótano 1. Un corredor de 4 metros que conducía a un vestíbulo subterráneo bautizado en los documentos como cámara de convergencia. Aquella camarilla, se leía en un informe policial de 1953, había sido escenario de reuniones de un grupo esotérico local que pretendía destripar las barreras entre planos. En una fotografía granulada, un círculo de figuras encapuchadas se alzaba junto a un círculo pintado en el suelo, con una inscripción similar a Ad Cordium Tenebrarum. La fecha estaba anotada: 30 de octubre de 1930. Aquel 30 de octubre, víspera de Todos los Santos, los pacientes del asilo habían sido convocados por un médico de apellido Montoya, según testimonios recogidos en el sumario.
La noche terminó con la aparición de una entidad de sombra mecánica que se deslizó por los conductos de ventilación. El asilo ardió durante 2 horas y los supervivientes hablaron de un ascensor infernal atrapando voces humanas en un bucle de lamentos. Los investigadores oficiales cerraron el caso como huelga de fantasmas y enterraron cualquier referencia al grupo. Esotérico, Valeria miró el rostro demudado de Horacio cuando éste compartió el hallazgo. Esto no es solo un accidente, murmuró ella, es el legado vivo de aquello que comenzó en 1930. Mientras tanto, el maestro Duarte, tras rezar incansables letanías, insistía en que la llave para cerrar el portal residía en recrear al revés del ritual original. Alejandro había muerto por intentar sellar la mancha de tinta. Su sacrificio, creía, estaba atado a esa convergencia de planos. Horacio propuso entonces una idea alocada. Si encontraron los instrumentos originales, una campana de bronce chamuscada, un conjuro en latín invertido y la fotografía del círculo, quizás podrían revertir el flujo de energía y expulsar lo que aún respiraba dentro de los cables y los pistones. Con esa premisa, reclutaron a Claudio, el bibliotecario que poseía el manual de latín críptico, y a Valeria, quien había encontrado en un lote de antigüedades una campana de bronce inscrita con símbolos casi idénticos a los de Montoya. Fabricaron un mapa de la vieja cámara, reconstruyendo en realidad aumentada con sus tablets y proyectores portátiles la forma del círculo mágico original. Trazaron líneas en el suelo con tiza ignífuga y colocaron en los vértices ánforas metálicas que harían de conductos de retención. Llegó el momento de regresar al sótano. En la penumbra del vestíbulo, junto al ascensor 7, el aire olía a óxido y a humo frío, la misma mezcla enferma que ballaba en los pasillos subterrados. El maestro Duarte, con voz ronca, explicó el plan: tocar la campana de bronce a la medianoche, hora exacta del incendio de 1930, recitar el conjuro original en latín, pero en orden inverso, para deshacer las costuras del velo, sellar el círculo con las estacas de cobre y tiza ignífuga, canalizando la energía hacia el exterior. El reloj marcaba las 23:57 cuando apagaron sus linternas. Solo la campana centelleaba, inmóvil sobre el cementoso suelo. En la penumbra total, la silueta del ascensor pareció desdoblarse, a la vez real y espectral. 2 puertas paralelas, un espejo de la otra, como si el elevador existiera en 2 planos superpuestos. Horacio pudo sentir el latido familiar, un pulso mecánico profundo como un tambor ancestral, al dar la campanada. El sonido retumbó en el vacío y despertó al edificio. Murmuraciones surgieron de las paredes y las tuberías gorgoteaban un murmullo anticrístico. Claudio alzó la voz con el conjuro invertido. Cada palabra era una cuchillada en el aire, revirtiendo el orden de las sílabas y rompiendo la cadencia del latín profano. El suelo tembló y los tablones del ascensor se deslizaron hacia adentro. Removiendo el polvo de décadas, el humo de salvia se enredó en los engranajes. Valeria observó cómo la campana comenzó a emitir un brillo opalescente, concentrando la energía que sostenía la anomalía. Horacio, con la tiza, trazó la última línea del círculo, una línea discontinua que unía el símbolo del corazón de las tinieblas con la inscripción Porta Clausum non habet, antes de que la conexión se completara. Una ráfaga de viento surgió del hueco del ascensor, arrastrando máscaras de polvo y hojas sueltas. El pulso mecánico se aceleró hasta convertirse en un lamento frenético, un coro de gemidos atrapados retenidos por la campana. La claridad emergió del interior del ascensor, la doble puerta espectral se abrió simultáneamente, mostrando un pasillo infinito que se perdía en la negrura. Allí, de pie, la figura de Montoya alzó la cara, con las cuencas vacías y la bata chamuscada, esbozando una sonrisa de cartílago. Detrás de él, el asilo incendiado reverberaba en una llama helada. Horacio sintió como la gravedad cedía. El círculo brilló, proyectando un halo de energía que unió los planos. Pero justo cuando la forma de Montoya levantaba la mano para saludar, el maestro Duarte golpeó con fuerza el crucifijo sobre la campana.
liberando una onda expansiva que resonó en el pecho de todos. El pasadizo espectral se alargó con un grito agónico y comenzó a colapsar sobre sí mismo, doblándose como un papel mojado. La campana se quebró en dos, la tiza se evaporó y las puertas del ascensor 7 cayeron con estrépito, cerrando de golpe el acceso. Un silencio absoluto invadió el sótano, salpicado solo por el latido cansado de sus propios corazones. Horacio, empapado en sudor y polvo, supo que habían cambiado algo. El pulso mecánico había cesado. La cámara de seguridad registró un breve destello al pasar al modo nocturno. La pantalla del ascensor mostró por un segundo la inscripción Ad Cordium Tenebrarum y luego se extinguió. El círculo mágico original, la campana y la fotografía se habían convertido en ceniza luminosa que flotaba en el aire antes de desvanecerse. Por un rato, nadie dijo palabra. Luego, Horacio alzó la vista, con voz temblorosa, susurró, «Lo hicimos», pero ¿a qué costo? Afirman que, con el ritual concluido, en el vestíbulo resonó un susurro tenue, casi un murmullo de alivio. «Porta clausum iterum est», la puerta ha sido cerrada de nuevo. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a acercarse al ascensor. Quedó aislado, sin luz, sin energía. Durante días, la cabina parecía un sarcófago intacto, testigo mudo de una guerra entre la mente humana y lo imposible. Las primeras luces del alba apenas se filtraban por los ventanales del sótano cuando Horacio, Valeria y el maestro Duarte emergieron del ascensor 7, exangües y temblorosos. Fuera, en el pasillo, González respiraba con dificultad, el tobillo vendado tras su caída, pero conservaba viva la mirada de quienes han desafiado lo imposible. Alejandro, por su parte, nunca olvidaría la promesa rota de volver a hablar, atrapado bajo tierra. Aquella mañana, sin embargo, reinaba un silencio casi reverencial. Parecía que el edificio guardaba luto. Empacaron el equipo lentamente, recogieron la campana rota, las estacas y los fragmentos de tiza chamuscada. El maestro Duarte trazó un último círculo de sal en el umbral del hueco sellado. Mientras Horacio colocaba a prueba los detectores de EMF y Valeria limpiaba con disolvente las manchas de tinta que habían subsistido en las paredes metálicas. Cada uno, en su rol, sentía como el pulso mecánico interior se desvanecía, ahogándose en un eco tenue. Cuando alcanzaron la superficie, el guardia de seguridad que los esperaba en la puerta retrocedió, atónito ante sus rostros cetrinos. Nadie se atrevió a mover un dedo dentro del perímetro marcado. El edificio quedó en calma, como si hubiera exhalado por primera vez en décadas. El grupo alzó los ojos al piso superior. El luminoso indicador del ascensor 7 estaba completamente apagado. Por primera vez en sus vidas, espantados, decidieron dispersarse. Horacio volvió a su despacho improvisado con la intención de documentar cada detalle. Valeria se dirigió a casa, temblando al recordar el fuego de tinta que le quemó la rodilla. El maestro Duarte, fiel a su voto, regresó a su santuario de aparatos y Biblias. González limpió la sangre seca con alcohol. Creyeron, durante un instante, que habían conseguido cerrar el portal. Pasaron 5 días antes de que algo irrumpiera de nuevo. Horacio aún revisaba en su ordenador los datos de frecuencia cuando notó un salto en la gráfica, un pulso extraño, intermitente. Justo a las 3:13 de la madrugada, el monitor de EMF vibró con un pico de 11,7 Gauss, exactamente el nivel que había observado en el sótano. El pelo se le erizó. Desconectó la fuente de alimentación, volvió a actualizar el software. Pero las lecturas persistieron, un signo de vida mecánica que no había sido aparente durante el ritual. Valeria, por su parte, soñó con un eco de risas infantiles en el hueco de su ducha. Sintió dedos nuevos rozar su tobillo vendado, como si alguien quisiera arrastrarla hacia la oscuridad. Se despertó en medio de la noche, empapada en sudor frío. Con el eco de una voz, «Aquí sigo», corrió al espejo y vio, apenas perceptible, una línea de tinta negra que surcaba el marco, formando la leyenda «Yo me quedo». Al principio creyó haberla olvidado, pero era la misma escritura incisiva que emergía de las paredes selladas.
La tarde de ese sexto día, el guardia de turno, en la sala de control, llamó a Horacio. El ascensor 7 se encendió solo, informó con voz vacilante. Horacio colgó su abrigo y se dirigió de inmediato al vestíbulo. Encontró el indicador luminoso titilando en verde esmeralda. Las puertas se abrieron sin ruido, pero revelaron un vano negro que devoraba toda la luz. Sin dudarlo, Horacio encendió su linterna y asomó la cabeza, nada visible. Solo el rumor de un motor distante, como si el elevador estuviera recorriendo un trayecto sin detenerse en ningún piso, arrastrando a González y a Valeria. Subieron al interior de la cabina. El suelo estaba limpio, a excepción de unas huellas, diminutas menos que un pie humano, que salpicaban el metal, recorriendo el perímetro. El maestro Duarte, que llegó atrás con su crucifijo de cobre, anunció con voz queda, no por voluntad propia: «Este ascensor vuelve a invitar». El guardián apartó una manta que alguien había colocado dentro del coche. Bajo ella, descansaba el esqueleto infantil que habían visto retorcer el suelo en aquel pozo oculto. Sus huesos cedieron ante el tacto, desprendiéndose en polvo, y un murmullo de promesas rotas abandonó la fosa. «Sálvame, llévame lejos de aquí», sin pestañear. Horacio cerró la puerta. Lo último que sintió fue el crujido helado de risas nocturnas. La cabina se puso en movimiento con un traqueteo irregular. En lugar de ascender o descender, avanzó de planta en planta, avanzando por niveles que no existían en el panel. 1, 2, 3, hasta 8. El aire se volvió denso y el olor a tinta vieja inundó sus sentidos. Con cada piso, registraban lecturas de temperatura negativas y el campo magnético se tornaba inestable. Las brújulas giraban en espiral, confundiendo el norte con el sur. Valeria, con la voz rota, preguntó: «¿A dónde vamos?». Solo el latido mecánico contestó. Al llegar al nivel 4, las puertas se abrieron. No hubo pasillo, sino un vacío estrellado, un cielo bajo sus pies, un firmamento que giraba bajo sus suelas. Horacio retrocedió y encendió el panel de emergencia. Los números se movían solos, como dedos dislocados bulliciosos. Al pisar aquel firmamento, las estrellas se desplazaron, dibujando líneas que conformaban cada una de las víctimas. Óscar Martínez trazado con garras de tinta, Alejandro marcado con una mano esquelética, el niño de la risa quebrada y susurros. Valeria se arrodilló, incapaz de soportar la visión, y alzando la vista descubrió, en lo alto, una escalera forjada con engranajes brillantes. Subía hacia el infinito. El maestro Duarte, con una calma mortal, murmuró: «El ascensor conecta todo lo que se ha quedado atrás. Si queremos cerrar esto, debemos llegar al final de la escalera». Horacio asintió y puso un pie en el firmamento móvil. Al hacerlo, notó cómo sus vivas emociones se reducían a un eco, como si cada paso extrajera su esperanza en una corriente de cobre. Empezaron a ascender. La escalera crujía bajo sus botas. Detrás de ellos, la cabina se desvanecía en la penumbra. A cada peldaño, las emociones latentes de cada uno afloraban. Horacio vio a su hija, redonda y risueña, desapareciendo en un pasillo de sombras. Valeria recordó el calor del sol en su rodilla herida, convertido en lumbre cáustica. El maestro Duarte vio su voz sagrada convertirse en una nota hueca, resonando sin cuerpo. De pronto, a mitad de su vida, el suelo vibró con un grito tan humano que casi hicieron un paso en falso. Ante ellos surgió la figura de Montoya, envuelto en una coraza de engranajes oxidados, la bata chamuscada prendida en llamas heladas. Sus ojos vacíos reflejaban el mundo sin bordes, con grietas que adoptaban la forma de las caras de quienes había condenado. Montoya alzó la mano y su voz se quebró en un coro de 1000 acentos. «Volvéis para sumaros al coro eterno, sin tiempo para formular un plan». Horacio alzó el fragmento de campana aún útil. El maestro Duarte recitó el conjuro inverso, por tercera vez, rezando en un susurro que se hizo grito: «Ex machina, ad infernum, rex iude iterum». La campana vibró y emitió una onda que sacudió el acero de la escalera. Montoya se tambaleó y el firmamento bajo sus pies comenzó a desprender estrellas con cada vibración. Valeria, con la última gota de coraje,
Ar arrojó un puñado de tiza ignífuga hacia Montoya. El polvillo estalló en llamas blancas, marcando un pentagrama de luz sobre su pecho. Entonces, en un estruendo de ascenso, la escalera cedió. Cada peldaño explotó en chispas de metal y energía consumida. Ellos cayeron no hacia abajo, sino hacia un abismo borroso donde los ecos se fundían en un nuevo latido. El corazón vivo de la máquina había mutado. La tierra volvió a temblar cuando toparon de bruces contra el piso real del SOTANO.LA. Campana rota yacía junto a ellos, irreconocible. Montoya había desaparecido, arrastrando consigo su ira de asilo. El ascensor 7 había sellado de nuevo sus puertas, esta vez apagando todo indicador. Un silencio absoluto los envolvió, quebrado solo por el susurro final de Horacio. Hemos tocado el corazón de las tinieblas, pero él también me ha tocado a mí. Los cuatro se incorporaron, heridos y exhaustos, conscientes de que algo en su interior había quedado prendido de un engranaje infernal. Afuera, la madrugada avanzaba, impasible, como si nada de lo ocurrido importara. Sin embargo, al alzar la vista hacia el indicador, el guardia detectó un ligero parpadeo en el botón del 7. Nunca antes un dígito había brillado tan débilmente. Cuando los cuatro se recuperaron del estrepitoso regreso desde la escalera de engranajes, el sótano los acogió con su aliento húmedo y rancio. Cada uno gimoteaba por el dolor de huesos rotos o vértebras comprometidas. Sin embargo, sus voluntades ardían con el fervor de quienes se han asomado al abismo y siguen queriendo mirar. Horacio palpó su muñeca, el pulso mecánico, aquel tambor interior que marcaba la cadencia de la anomalía, había disminuido, pero no desaparecido por completo. Entre sus dedos latía un recuerdo metálico, un zumbido apenas perceptible que pedía atención. Valeria, con el rostro pálido, aún tras su heroica intervención, sacó su linterna y proyectó una franja de luz sobre la pared opuesta. En las viejas baldosas del rebaje para conductos, advirtió inscripciones recientes, diminutas letras talladas con el filo de una moneda oxidada, rezando "Respira su dolor, González". Apoyado contra un cubo de herramientas, notó que su sombra se alargaba de forma antinatural, como si estuviera compuesta por decenas de siluetas diminutas que se deslizaban a su alrededor. «Estos muros», murmuró González, «las voces de las almas atrapadas no solo resuenan en el ascensor, han impregnado cada fisura de este sótano». El maestro Duarte, inclinándose para recoger un fragmento de tiza chamuscada, alzó la mirada con el ceño fruncido. El ritual no selló las puertas, pero no dispersó lo contenido. Las almas, en su agonía, se han adherido a la memoria misma del edificio. Horacio asintió. Recordó que, en los planos originales, junto a la leyenda Cámara de Convergencia, existía un hastío en los márgenes en forma de símbolo idéntico al que habían tallado la estrella invertida rodeada por el lema Horror Perpetuus. Bajo esa advertencia, el arquitecto escribió un párrafo tan apenas legible. No solo máquinas, aquí yacen cuerpos que nunca partieron, con paso vacilante. Se dirigieron al único espacio aún intacto, el cuarto de control de sistemas, donde los técnicos habían almacenado los tableros de mando desactivados. Valeria, apoyada contra la pared ante un interruptor que, sorprendentemente, encendió un panel de luz roja. Cables desnudos serpenteaban como arterias expuestas. Allí, en la parte inferior, descubrieron un circuito hueco, un nexo mecánico donde convergían los sensores originales del ascensor 7 con la red eléctrica del edificio. Si reactivamos parcialmente estos contadores, propuso Horacio, quizás podamos amplificar el latido mecánico y modularlo para forzar la liberación de las almas. Necesitamos un tono que rompa su resistencia. El maestro Duarte sonrió con ironía. Es una blasfemia tecnológica, pero es la única herejía que nos queda. Valeria y González comenzaron a reconectar diodos y fusibles con destreza. Horacio, mientras tanto, desdobló el libro de latín invertido y memorizó el siguiente fragmento. Oscula ignotum corpus, nunquam quietum remanet, besa al cuerpo desconocido, nunca hallará reposo.
Reunidos juntos junto al tablero, colocaron las estacas de cobre de 30 centímetros como si fueran conductores de un rito, clavándolas en los puntos que correspondían a las fases de potencia. Con un chasquido, Horacio introdujo un puente de vinculación en el panel. El suelo vibró, pero de forma distinta, más sutil, menos frenética que antes. González ajustó el potenciómetro hasta que el nivel de Gauss alcanzó los 9,2. Allí, la luz roja se tornó azulada y el silencio se impregnó de un canto atonal, como el jadeo de un ejército de cadáveres mecánicos. Ahora, dijo Horacio, con voz firme, unid vuestras voces con el pulso. El maestro Duarte comenzó a recitar el pasaje en latín, mientras Valeria y González pronunciaban, a coro, las palabras «Oscula ignotum corpus». Nunquam quietum remanet, vivas voces liberentur, corda tenebrarum exponentur. A cada sílaba, el zumbido se elevaba en frecuencia y amplitud, transformándose en un eco ondulante que recorrió los conductos y las tuberías. Las paredes temblaron y la luz eléctrica parpadeó en un tono violeta. Entonces sucedió algo inesperado. El canto de agonía de las almas se hizo audible, denso y humano. Un coro de lamentos se filtró por las rejillas de ventilación, resonando con tal fuerza que obligó a los cuatro a taparse los oídos. Es su liberación, jadeo. Valeria. Cada nota les arranca un fragmento de su amargura. La estrella invertida en el tablero se iluminó, radiando un halo de luz blanca que se extendía por el sótano. La tinta negra manchada en los alicatados comenzó a disolverse como tinta en agua, dejando al descubierto paredes pulcras. De las grietas se elevó un humo blanquecino, ligero y tibio, que se arremolinó formando figuras humanas translúcidas. En el centro del humo, la visión los estremeció, flotaba una forma alargada, cubriendo el espacio con una presencia severa. Era Oscar Martínez, el guardia que había perdido la vida en el ascensor. Su uniforme pendía de su cuerpo etéreo como un cadáver de papel. Con una voz fantasmal, Oscar habló: «Gracias, liberadme de esta cadena». El maestro Duarte alzó las estacas y Horacio, con voz firme, respondió invirtiendo el conjuro: «Libera, animas vicinorum, departa aeternae clausae». Las figuras espectrales se elevaron hacia el punto más alto del sótano, donde la bóveda se agrietó y surgió un rayo de luz celestial que atravesó el concreto. Uno a uno, los fantasmas se disolvieron en esa radiación purificadora, dejando tras de sí un susurro de gratitud. Incluso la forma de Oscar se tensó, sonriente, y soltó un último adiós antes de desaparecer en una explosión de brillo. En ese instante, el tablero del cuadro de mandos se fundió en una fría quietud. El zumbido mecánico había cesado. El sótano quedó en silencio absoluto, salvo por las respiraciones agitadas de los vivos. Horacio se giró hacia sus compañeros, viendo reflejada en sus ojos la comprensión de que, más allá de la ingeniería y de la brujería, habían cerrado un ciclo de dolor perpetuo. Valeria posó su mano en la herida de González, ahora curada casi por completo, y exhaló: «Hemos completado el verdadero ritual». El maestro Duarte guardó sus libros y crucifijos, mientras Horacio desactivaba los últimos fusibles de aquel nexo maldito. Cuando la puerta del cuarto de control se cerró con un suave clic, supieron que todo había cambiado. El ascensor 7 recuperaría su aspecto anodino, como cualquier otro coche de pasajeros. Pero dentro de las paredes del edificio ya no resonaría el eco de las almas atrapadas. Con el corazón aún latiendo con la cadencia de lo imposible, fueron ascendiendo por la escalera real, regresando al vestíbulo bañado por una luz tenue de amanecer. Allí, el guardia de turno observó cómo el indicador del ascensor 7 permanecía en silencio definitivo. Los cuatro compañeros se detuvieron frente al elevador. Horacio, con voz queda pero llena de solemnidad, pronunció: «Las almas han sido liberadas. Este ascensor ya no habla con voces del más allá». Un murmullo de alivio recorrió el grupo, y entonces, con la mirada firme, Horacio añadió: «Ahora, bajemos juntos a contar la historia a quienes aún creen que lo imposible es solo un cuento». Felicidades, valiente viajero de lo oculto. Has llegado hasta el final del caso del ascensor, enfrentando cada susurro
cada puño helado de tinta y el latido mecánico que emergía desde el corazón de la máquina. Pocas personas poseen la paciencia y el coraje de adentrarse en un relato que desafía la razón y desafía la noche. Hoy te has ganado el título de testigo de lo imposible. Tu presencia en este tramo final demuestra que no te dejas intimidar por puertas selladas ni por voces que emergen de la penumbra. Quiero que escribas en los comentarios la frase: mi valentía atravesó el umbral del silencio. Con estas palabras afirmas tu compromiso con el misterio y revelas que eres de los pocos capaces de escuchar lo indecible hasta el último eco. Este sencillo acto nos ayuda a distinguir a los verdaderos exploradores del arrepentimiento pasajero y fortalece nuestra comunidad de curiosos de lo sobrenatural. Compartir este video es más que un gesto de apoyo, es el primer paso para que otros descubran las historias que yacen tras los muros de lo cotidiano. Haz clic en compartir y permite que tus amigos, sedientos de leyendas oscuras y enigmas sin resolver, se unan a nuestra travesía. Al suscribirte, te conviertes en guardián de relatos que desafían la noche y juntos aseguramos que el caso del ascensor sea tan solo la primera escalera de muchas que descenderemos. Recuerda que cada like impulsa el pulso de este canal, indicándole a YouTube que nuestro viaje merece continuar. Deja tu me gusta para que la plataforma entienda que hay infinitos corazones dispuestos a latir al ritmo de lo inexplicable. Gracias por acompañarme en este descenso a la cámara de convergencia, por enfrentar las sombras y regalar tu atención a cada detalle. Tu audacia hace que cada palabra escrita en tinta negra cobre vida más allá de la pantalla. Espero verte pronto en el siguiente relato, donde nuevas puertas se abrirán y nuevos misterios aguardarán nuestra mirada sin miedo. Hasta entonces, mantén la mente despierta y el corazón firme, porque la realidad siempre está al acecho de quienes se atreven a buscarla en la oscuridad.